Hola, Ante, ¿qué tal? Buenas tardes. Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a una edición de Sábados Laborales, este espacio que hemos destinado junto con Dante Botton para conversar sobre la problemática laboral, ¿no? Temas laborales que tienen un respaldo en cuanto a pronunciamientos jurisdiccionales y saber, pues, cómo es que la jurisprudencia viene brindándole un trámite a algunos aspectos laborales, como en esta oportunidad va a ser una falta grave, ¿no es cierto, Dante? Sí, correcto, Elías. Quiero saber si se me escucha bien, sí, ¿no? Sí, se te escucha bien. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de una falta que, como mencionábamos la semana pasada, es una falta más común de la que uno quisiera, ¿no? Lamentablemente, a veces, por evitar algún problema o con el ánimo de sacar alguna ventaja, ¿no? Y creo yo que incluso a veces con el ánimo de generar un perjuicio, los trabajadores mienten, ¿no? Y esta mentira se traduce normalmente en la entrega de una información que no corresponde con la realidad, ¿no? Creo que quienes nos siguen y quienes nos vean van a seguramente escuchar y a tener conocimiento de algún caso en la que alguien haya presentado un certificado médico entregado de favor, que haya presentado documentación de estudios que jamás se realizaron o, o que ha mentido, ¿no? Que a través de la declaración que ha suscrito al ingresar, por ejemplo, a una empresa, no ha sido totalmente honesto respecto a las preguntas que se le han formulado y luego esto es porque dice un dicho popular, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Entonces, eso se descubre, ¿no? Y luego, bueno, nosotros conocemos, los que nos dedicamos al derecho del trabajo, que la relación de trabajo es una relación de confianza, ¿no? Basada exclusivamente en la confianza. Es decir, un empleador confía en el desempeño y en la prestación de servicios de un trabajador, y el trabajador confía también en su empleador, que básicamente pagará sus beneficios, cumplirá las obligaciones legales, etc., ¿no? Entonces, si entre, y teniendo en cuenta que la relación de trabajo es una relación cercana, entonces, claro, tú le mientes, por ejemplo, a un amigo, ¿no? O a tu pareja, entonces, ¿cómo es que esa relación podría mantenerse en el tiempo, ¿no? Lo mismo ocurre con la relación de trabajo, ¿no? Si en la relación de trabajo se verifica una falsedad, el empleador tiene suficientes razones, me parece, para desconfiar y determinar la ya no continuidad del trabajador a través de la imputación de una falta grave, ¿no? Cosas como esas y casos bastante anecdóticos son los que vamos a analizar hoy y también tendremos en cuenta cuál es el criterio. Es cierto, es cierto. Evidentemente, si nosotros nos ponemos a pensar si en algún momento en la ley de productividad y competitividad laboral quitamos el tema de entrega de información falsa, esta figura sigue o se mantendría sin sancionar por parte del empleador, y creo que una de las respuestas inmediatas es que no, ¿no? Porque la información falsa, lo que ha querido el legislador es resaltarla, ¿no? Resaltarla como un elemento determinante o necesario para poder extinguir la relación laboral. Pero si no tenemos esa causal como falta establecida en la legislación en el supuesto, lo que tenemos es el quebrantamiento de la buena fe, ¿no? Un quebrantamiento de la buena fe laboral, porque lo que se espera es que ambas partes, en este caso el trabajador, actúe pues con lealtad, ¿no? Con lealtad, diciendo por lo menos las cosas como son en realidad y no buscando aprovecharse de algunas situaciones. El día de hoy vamos a ver incluso, y como decía Dante, la mentira tiene patas cortas, o también tienes otra frase tú muy, muy común, que, ¿no? que es para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a ver cómo incluso en sede judicial eh, termina presentando información falsa. Más allá de que eso judicialmente sea pues un supuesto pues de fraude o de supuesto sancionable por parte del juez al momento de verificar esto, queda evidenciado que ese supuesto pues permite válidamente al empleador extinguir una relación laboral.
¿no? Y es por eso que hoy hemos traído por lo menos 5 pronunciamientos judiciales en donde el kit de la cuestión era la presentación de información falsa, sea para beneficiarse del trabajador o sea para perjudicar al empleador, ¿no? Ahí vamos a poder ver con mucha elocuencia. Incluso uno de ellos, uno de los pronunciamientos que vamos a tratar, a pesar de la antigüedad, hoy puede ser aplicable en un tiempo de trabajo remoto, porque vamos a ver cómo es que se dice al empleador, estoy haciendo uno, 2, 3 en cuanto a labores, pero cuando se verifica esta información, se termina concluyendo que el trabajador en realidad no estaba prestando servicios, sino que estaba realizando actividades personales. Entonces, ese tipo de informaciones o ese tipo de supuestos ya tienen un pronunciamiento judicial y son claramente extrapolables hoy a un esquema de trabajo remoto como el que tenemos ahora hasta diciembre, ¿no es cierto, Dante? Sí, ahí hay que, antes de que nos cuentes ese caso que me ha parecido interesante, eso de mentir incluso un poco osado, ¿no? Mentir en el propio proceso judicial. Es que nuestra legislación delimita un poco los supuestos que pueden producirse por mentir, ¿no? O sea, por la entrega de información. Y nos dice que esta entrega de información falsa tiene que o generar un beneficio o buscar un beneficio para el trabajador o generar un perjuicio en el empleador. Entonces, eso es muy importante, porque tiene que calzar en alguno de los dos. Y si no calza, pues simplemente, por más, digamos, podríamos tratar de encuadrarlo quizás como incumplimiento de las obligaciones, pero si vamos a imputar específicamente esta falta, tiene que, todos conocemos el principio de legalidad y de tipicidad específicamente, tiene que calzar en alguno de estos dos. Usualmente, diría yo, que cuando alguien miente es porque tiene una intención, ¿no? Y normalmente es evitarse un propio perjuicio que a la vez le genera un beneficio. Entonces, creo que por ahí la casuística de casos en los que se miente y no se encuadra en alguno de los dos supuestos es bastante singular, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. O sea, es el combo sería, ¿no? Brindar información falsa más buscar un beneficio con esta información falsa o generar un perjuicio al empleado. Correcto, no sé si creo que se ve toda la pantalla, ¿no? A ver, avísame porque quiero compartir ahora. Ahora sí, me parece que se puede ver el PPT. Sí, correcto. Correcto. Entonces vamos con el primer caso, ¿no? Esta es una casación, la 19669-2017, La Libertad, en Trujillo, en una corte bastante particular con los criterios jurisdiccionales. En este proceso judicial se presentó un trabajador que tenía un vínculo laboral todavía vigente, pero que solicitaba el pago de beneficios adicionales porque consideraba que su empleador no estaba pagando correctamente sus beneficios económicos. ¿Qué es lo particular? ¿No? Que este trabajador a este proceso judicial que inició contra su empleador presenta boletas de pago, pero boletas de pago que no eran las mismas que él recibía mes a mes. ¿Y esto cómo se determina? Porque cuando el empleador sale a juicio a defenderse, lo que el empleador hace es sacar una pericia grafotécnica de las boletas de pago que se habían presentado al proceso judicial y se determina que las boletas de pago habían sido adulteradas. Evidentemente, el empleador al verificar esto, al tener básicamente el informe grafotécnico, lo que hace es iniciar un procedimiento de despido con el trabajador y finalmente lo despide. ¿No? El trabajador, como parte de su defensa, no, es que me están despidiendo porque yo justo le he iniciado un proceso judicial de beneficios económicos. Pero cuando la Corte, tanto juzgado, sala y Corte Suprema, analizan el caso, verifican que, oye, la razón por la cual te han despedido no es porque hayas iniciado el proceso judicial, sino porque en ese proceso judicial has presentado información del empleador, incluso tuya, porque son boletas de pago, que han sido adulteradas con la finalidad de presentar una realidad distinta hacia el juez y obtener tú, en ese proceso de beneficios económicos, un beneficio que no te correspondía. Es decir, tú has tenido esta intención de ambas cosas en realidad, de beneficiarte presentando información falsa
y perjudicar al empleador porque evidentemente una sentencia que se sustente sobre esa información falsa va a ser favorable a tu posición. Y es por ello que el despido ejecutado por el empleador es un despido justificado. Aquí nada tiene que ver el proceso judicial porque lo que quería básicamente era enlazarlo a un supuesto de nulidad de despido, que es el artículo 29 literal C, el despido represalia, ¿no? Yo te despido porque me has interpuesto una queja ante la autoridad administrativa o te despido porque me has interpuesto una demanda vinculada a temas laborales. La Corte dice, no, aquí no existe nulidad de despido. Lo que tenemos es un despido disciplinario y vaya que es disciplinario porque realmente hemos verificado que tú has presentado información falsa. Este es el caso, Dante, que es demasiado avesado, ¿no? Porque se podría entender que podría en algún momento, no se justifica, pero se podría presentar alguna información falsa en cuanto a órdenes de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero ante una autoridad judicial ya la cosa es más superlativa, ¿no? Ya es sumamente grave este tipo de situaciones. Evidentemente en el pronunciamiento no se remiten copias al Ministerio Público ni nada por el estilo, pero para mí no sería nada descabellado que hubiesen remitido copias al Ministerio Público por un intento por lo menos de engañar a la autoridad, ¿no? No, Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? no, la verdad que llama la atención que hayan este tipo de conductas, como tú bien has calificado, de avesadas, ¿no? Porque la entrega de esta información falsa es eh, a un juzgado, ¿no? Y a un juzgado incluso con el ánimo de obtener mayores beneficios contra el propio empleador. Creo que eso grafica de gran manera por qué es que esta falta grave existe entre nosotros, ¿no? Porque esta falta grave tendría que siempre estar presente porque este tipo de conductas no se pueden permitir, ¿no? O sea, imagínate este empleador que encima es demandado, lo cual es normal, o sea, te pueden demandar si, bueno, si todos tenemos derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El tema es que si utilizas documentos adulterados, yo no entendería cómo es que este empleador podría continuar contando con los servicios de este trabajador, ¿no? Definitivamente el despido era el único camino razonable, ¿no? Correcto, correcto. Y ahora vamos a pasar a un siguiente caso, Dante, que tú nos lo vas a comentar un poco más a detalle. Un caso bastante particular también. Sí, esto tiene que ver también con el tema de que, a ver, hoy en día se habla mucho de corrupción, ¿no? Estamos hasta el cuello, creo, ¿no? Todos los días escuchamos la corrupción por aquí, la corrupción por allá, y ese es uno de los grandes males de nuestro país y creo yo de Latinoamérica, ¿no? Eh, el tema es que la corrupción no solamente tiene que ver con un acto frente a un funcionario público en el que interviene un funcionario público, también hay actos de corrupción privada, ¿no? Y esto cómo se traduce, ¿no? En términos laborales, se traduce con el tema de los conflictos de interés, ¿no? Antes de entrar al caso, por dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que usted, quienes nos están viendo, son el gerente o el jefe de logística de una empresa. Entonces, usted es el responsable de hacer las compras a diversos proveedores. La conducta sana, ¿no? O correcta es que usted busque en el mercado el menor precio y el mejor servicio, ¿no? Como le llamamos coloquialmente, bueno, bonito y barato, ¿no? Ese es el trabajo de la gente logística, grosso modo, como es lógico, ¿no? Buscar buenos productos al menor precio posible. Pero supongamos que usted dice, bueno, pero esta es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, ¿por qué? Porque, ¿y por qué yo no hago que un amigo constituya una empresa y como yo tengo el poder de decisión respecto a a quién le compro, encima le doy la información de a cuánto tiene que cotizar para poder ganar, ¿no? Cada licitación, sí, llamándole licitación entre comillas, ¿no? O sea, cada, eh, digamos, ejecución de ventas que vamos a realizar, eh, de compras, perdón. Entonces, y usted hace eso. O peor aún, usted mismo, ¿no? Usted mismo crea su propia empresa y usted es juez y parte, o sea, usted se vende a usted mismo. O sea,
usted que tiene su empresa, supongamos, no sé, proveedor de computadoras, vende a usted mismo, que es el gerente de logística, y usted se compra a sí mismo, ¿no? Entonces, negocio redondo, ¿no? Entre comillas. Pero esto creo, no hay necesidad de explicarlo, es un claro conflicto de interés, ¿no? Porque la honestidad y la corrección en la compra estará claramente en tela de juicio. Bueno, no necesariamente así fue este caso, pero lo hemos dicho como para que la gente se vaya ambientando, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Esta persona era una ejecutiva de negocios, ¿no? Y claro, los bancos, ¿de qué viven? De colocación de créditos, ¿no? A eso se dedica la banca, básicamente. Recibe dinero de los ahorristas, por el que nos pagan muy poco interés también, ¿no? Y se lo prestan a otros que necesitan el dinero y le cobran, obviamente, un interés muchísimo mayor. Y en esa diferencia está la ganancia del banco, ¿no? Bueno, esta persona era una ejecutiva de negocios de banca pequeña, ¿no? Y claro, ¿qué hacía? Pues colocar créditos en banca pequeña. Pero ¿qué pasó? Otorgó un préstamo a una empresa en la que ella misma era representante legal de la empresa y socia principal. Y el caso es aún más escandaloso, ¿no? Corrígeme, Elías, porque esta empresa era una empresa individual de responsabilidad limitada. Correcto, O sea, correcto. ella misma era la titular de la empresa. O sea, ella se prestó a sí misma, ¿no? Y como es lógico, los bancos tienen una serie de códigos de ética y de conflictos de interés o reglamentos internos en los que se establece que en este tipo de casos hay que brindar información. O sea, antes de que una circunstancia como esta pueda ocurrir, hay que hacer la declaración. Oye, yo trabajo en tal empresa, yo soy accionista en tal otra, yo soy titular de tal otra, yo soy apoderado de esta otra, ¿no? Justamente para poder identificar estos conflictos. Claro, ¿qué pasó en este caso? La persona no declara, no eh, dice como que no tiene ninguna participación en ninguna empresa, ni participa en ninguna empresa y todo lo demás, pero luego de darse el crédito, la empresa tampoco era tan difícil de darse cuenta, se verifica de que se había dado un crédito a la empresa individual de responsabilidad limitada de su titularidad. Obviamente, esta trabajadora es sancionada y es despedida, y su despido es convalidado por la Corte Suprema, ¿no? Entonces, la idea es aquí, primero que cuidado con los conflictos de interés, ¿no? O sea, creo que es bastante obvio en este caso el conflicto de interés. Y aquí lo que se sanciona, además del conflicto, es la entrega de información falsa, ¿no? Porque, insisto, normalmente en las regulaciones de conflicto de interés, lo que importa es que tú declares la presencia eventual del conflicto. O sea, si ella hubiera dicho, miren señores, por si acaso soy apoderado de esta empresa y su empleador no dice nada, no dice no hay ninguna prohibición, está bien, está ok, no hay ningún problema, pues no habría justificación para el despido. Pero si ocultas o si mientes o si dices no participo en ninguna empresa, yo no tengo nada que ver, no se preocupen, yo solamente trabajo de 8 a 6 y de ahí no hago ninguna actividad comercial más, y luego se descubre que eso no es así, pues estás generando una declaración falsa frente a tu empleador. Y claro, ¿cuál era el beneficio que ella buscaba? Que era lo que conversábamos. El crédito a su empresa. Ese es el beneficio, ¿no? Entonces, creo que así como el caso anterior, estaba bastante claro que este despido estaba bastante bien justificado. Y es particular porque recuerdo también, incluso en el sector público, hace poco, bueno, no hace nada tampoco, en 2020, Servir también ratificó no fue un despido, pero sí fue una sanción de suspensión de un trabajador que era chofer del Ministerio de Agricultura, recuerdo. Y esta persona, pues como parte de su actividad, tenía que hacer viajes, y uno de esos viajes se va a la ciudad de Pisco. Y allí ubica un taller para darle mantenimiento al carro, a la camioneta. Y claro, cuando pasa la factura a la oficina del Ministerio de Agricultura, se verifica pues que el dueño del taller no era nada más y nada menos que el hijo del chofer, ¿no? Y era una situación que incluso no solamente las personas de logística, sino también estas personas que ejecutan los gastos,
tienen que tener en cuenta, y tenía su reglamento interno y en el código de ética de la entidad, que ellos tenían que evidenciar el conflicto, no brindar esa información. Y eso es importante porque, claro, si yo tengo la obligación de informar, el hecho de que entregue o que concrete alguna compra sin haber reflejado esto, quiere decir que estoy ocultando una información, o por lo menos que la información que brindé al empleador no está completa, porque justamente falta este informe de conflicto de interés. Oye, ojo que no encontré otro proveedor en la ciudad de Pisco, solamente había este taller y por eso lo contraté, ¿no? Pero esa información, como no está, ya le coloca un tono de falsedad a toda la información que presenta el trabajador, y es por eso que en ese caso también Servir ratificó una sanción a ese trabajador, y que justamente me trae a colación este pronunciamiento de la Corte Suprema que tú nos acabas de indicar, Dante. Pero, a ver, vamos avanzando un poco, porque siempre el tiempo nos queda algo corto, y tenemos otra sentencia, ¿ya? Una casación 12-12-6-2016 Lima, que es un caso bastante particular, porque se trata de la información que presenta una persona al momento de postular a un empleo, ¿no? Aquí estamos hablando del deber de veracidad en toda la información que yo presento para la postulación. Ese trabajador, como parte de los formatos que tenía que llenar, tenía que evidenciar si tenía algún familiar en la empresa que estaba siendo contratado. Y esto para la empresa era uno de los elementos importantes, porque yo, por lo menos en una cosa tan sencilla como llenar un formato y evidenciar mi estado civil, lo mínimo que espera es pues que los trabajadores digan la verdad, ¿no? Pero cuando luego se hace un chequeo de la información, un cotejo de información interna, ya contratado el trabajador, se verifica que este había marcado pues la casilla de soltero, ¿no? De repente quería seguir siendo soltero, pero ya estaba casado, pues, ¿no? No tenía mucho que hacer. Y esta información no la consigna al momento de postular. Su DNI también decía soltero, pero su real estado civil era el de casado, ¿no? Porque justo su esposa sí había declarado este estado a la empresa en los formatos internos que ellos tienen. Y claro, cuando ya la empresa verifica y dice, oye, un momento, tú has mentido al momento de postular, y esto puede ser un tema menor, ¿ya? Muchas personas de repente pueden pensar, oye, pero es una mentira piadosa, ¿no? Oye, un momento, lo más probable es que esta persona al momento de postular justamente haya verificado esta prohibición, y a pesar de esa prohibición, su decisión fue mentir, ¿no? A pesar de la prohibición, su decisión fue mentir. En lugar de evidenciar toda la situación, no, él quiso ocultar una información que había sido determinada como relevante para la empresa, y simplemente decidió ocultar. La Corte, cuando analiza este caso, dice, oye, tú sabías cuáles eran las reglas de juego al momento de postular. Y nada de mentiras piadosas, ¿ah? Porque es una obligación, no es tan difícil decir la verdad sobre tu estado civil, y tú has decidido omitirlo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de pasar los filtros, o bajo tu concepción, de poder ser contratado dentro de la empresa. Así que considero que tú has actuado de forma dolosa al momento de presentar esta información, y la has ocultado, y por tanto el despido que ha ejecutado el empleador es correcto, ¿no? Es un punto que la Corte aquí respalda la posición de la empresa, y por tanto considera que el despido disciplinario es correcto, ¿no? Con lo cual tenemos un mensaje de parte de la Corte indicándonos: si vas a postular a un empleo, bueno, pues empieza diciendo la verdad, no ocultes nada. ¿Tú qué opinión tienes aquí, Dante? Mira, este caso, creo que los que nos ven también podrían coincidir, creo yo. No es tan contundente como los dos primeros. O sea, el primero y el segundo son de lo que en derecho se le llaman los casos fáciles, ¿no? O sea, supongamos que tenemos 100 personas que tuvieran que juzgar el caso, 99 van a coincidir que las dos personas anteriores estuvieron correctamente despedidas, ¿no? Es un caso fácil. Yo creo que aquí ya el porcentaje se reduciría porque, como tú bien has adelantado, creo que muchos argumentarían y dirían, oye, pero no tanto de que si fue una mentirilla o si se le escapó el lapicero o se sentía soltero todavía y se había olvidado, ¿no? De que se había casado. Yo creo que más por el hecho de que si es constitucionalmente válido que los empleadores establezcan como una de las reglas de juego
eh, una regla, por ejemplo, para el reclutamiento, sería específicamente, eh, el no tener un familiar directo. Esto en el sector público es clarísimo, se le llama nepotismo, ¿no? Pero tiene otra explicación, ¿no? Correcto, Tiene correcto. otra explicación, no, no, porque si no todos los apellidos A y B serían familias enteras que trabajarían en diversos ministerios, como si la norma no lo prohibiera, estoy seguro que así ocurriría, ¿no? Pero en el sector privado, si tu esposa está trabajando y surge una posibilidad de trabajar en la misma empresa, queda la duda, no estoy convencido, pero yo al menos no estoy convencido, pero creo que sí sería argumentable y discutible en un proceso judicial con bastante intensidad el hecho de que por qué yo me tendría que ver afectado e impedirse. Creo que esto habría que analizarlo en cada caso en concreto para establecer cuál es la razón que tiene la empresa. O sea, siempre hay una razón, ¿no? Por ejemplo, si estamos en entidades financieras, yo creo que ahí hay muy buenas razones para prohibirlas, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, por los temas de seguridad, de fuga de la información, de acceso a claves, etc. O sea, yo creería que ahí hay muchos mayores argumentos. Pero hay quizás otros rubros, ¿no? En los que esto parecería no tener tanto sustento, pero insisto, depende de la política, ¿no? Yo creo que lo que se trata de evitar normalmente son la generación como de clanes, ¿no? Es decir, de que por el grado de cercanía que se tiene las personas que trabajan con, por ejemplo, un vínculo matrimonial, podrían llegar a taparse o ocultarse algunas cosas que se cometan, ¿no? Pero eso también podría pasar entre amigos, ¿no? O sea, dos amigos de la empresa que no tienen una relación familiar, ni consanguínea, ni de afinidad, son amigos y también podrían ocultarse. Entonces, si esa fuera la justificación, tampoco si eres amigo de alguien de la empresa podrías postular, ¿no? Entonces, creería yo que hay que analizarlo en cada caso, pero lo que sí me parece es que si tú postulaste con conocimiento de esas reglas, pues no queda otra más que aceptarlas, ¿no? O sea, eso estaría interesante para una demanda quizás de amparo en la que un trabajador que no se le aceptó, ojo, que no se le aceptó por tener ese impedimento, cuestione su violación al acceso al empleo. Ahí yo creo que la discusión va. Pero si tú aceptas las reglas, postulas, pero para acomodarte a las reglas mientes, yo creo que ahí sí hay razones para sancionar, ¿no? Y son discusiones distintas, ¿no? Si lo que pasó en este caso entiendo es que el trabajador miente, ¿no? En la declaración jurada, justamente porque conocía que si decía la verdad iba a quedar fuera del proceso de selección. Entonces, es eso lo que no me suena bien, porque si encontró razones para mentir sobre texto de la postulación, luego quizás, estoy argumentando, podría encontrar razones para seguir mintiendo de otra manera, ¿no? Entonces, creo que ahí podría venir el eje diferenciador de decir, si tú tendrías algún cuestionamiento, tendrías que haberlo hecho al momento del procedimiento de selección. Pero si tú ya te sometes y mientes, eso no tiene justificación, se me ocurre. Es correcto, es correcto. Sí, con relación al tema del acceso al empleo es sumamente interesante, ¿no? Hay varios puntos ahí desde el punto de vista de la discriminación, ¿no? También ingresaríamos a otro aspecto bastante interesante, pero que hasta el momento, por lo menos en sede judicial, me parece que son pocos los casos. Creo que en temas administrativos o de SUNAFIL sí hay mucho más información en torno a ese tema de las ofertas que pueden ser discriminadoras, ¿no? O tienen algún aspecto, un tinte discriminador, ¿no? Pero sí sería bastante válido porque finalmente otra de las preguntas que nos puede plantear el caso es, oye, ¿qué tan importante es que esté casado o que esté soltero? ¿No? Como tú bien lo planteabas, ¿no? Quizá un tema de enfoque también al momento de plantear la demanda es lo que termina muchas veces el pronunciamiento de la Corte, ¿no? Si tú no invocas algo, tampoco vas a esperar que el Poder Judicial haga lo suyo, ¿no? Que haga las veces de tu defensa. Pero sí hubiese sido un punto bastante interesante que me trae un poco de recuerdo, por ejemplo, el tema de los uniformes, ¿no? Que conversábamos hace unas sesiones,
qué tan justificado era que el empleador establezca como obligatorio un uniforme para mujeres que utilicen pantalón y no utilicen falda, ¿no? Si es que había una justificación para ello. Aquí no se tocó eso, ¿no? Se enfocó el caso desde un punto de vista totalmente distinto y claro, las reglas de juego ya estaban allí, no había más que cumplirlas si es que no las observaste antes de. Pero bueno, vayamos avanzando porque es un tema que va a quedar para el debate definitivamente desde otro punto de vista, ¿no? A ver, este proceso de amparo, Dante. Ya, en este proceso, lo que había pasado es que, claro, esta es otra forma de mentir. Como vamos viendo en cada caso, diferentes ámbitos, ¿no? En los que se miente, ¿no? Uno en un proceso judicial, el otro para obtener un crédito, el otro para poder acceder al empleo, ¿no? Pero en este caso es una persona que ya estaba contratada, que estaba trabajando, pero lo que pasaba es que hacía creer a su empleador, ¿no? De que estaba trabajando. Y claro, hay muchas funciones para las que el desempeño de las labores requieren el otorgamiento de viáticos, ¿no? Recordemos que los viáticos tienen siempre, como, y bueno, nos vamos adelantando, ¿no? Al tema de la próxima semana, ¿no? Los viáticos son un concepto no remunerativo y los viáticos tienen como finalidad sufragar aquellos gastos que los trabajadores incurren justamente para sus labores, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Que esta persona solicitaba el pago de viáticos, obviamente se entiende para trabajar, pero se descubre que no trabajaba, ¿no? Entonces, claro, aquí está clarísimo el hecho de que esta persona miente al empleador, le entrega información falsa porque al pedir el viático, lo que está diciendo es que necesita el viático para trabajar. Y luego, al no decir nada, no devolver el dinero, no de decir no pude trabajar o no quise trabajar por último, lo que queda evidenciado es que justamente esta información falsa continuó, porque no se explica cómo te entregan viáticos, no los devuelves, no trabajas, haces creer que trabajas, entonces obviamente lo que estás haciendo es un acto deshonesto, porque te estás quedando con dinero que era del empleador, ¿no? Entonces, y obviamente el beneficio está justamente, consiste justamente en eso, en quedarte. Eso me hace acordar a un caso que vimos, y lamentablemente es el modus operandi a veces, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Algunos trabajadores, por ejemplo, son destacados, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen que prestar servicios en Chancay, en Guarmey, en, no sé, en Ayacucho, en Huancavelica, donde fue, y piden viáticos, ¿no? Pero da la casualidad que tienen familiares en esos departamentos. Entonces, ¿qué hacen? Lo honesto sería decir al empleador, miren, señor empleador, la verdad que agradezco los viáticos, pero no los necesito. Mira, lo sumo el pasaje, pues porque eso es lo que sí voy a gastar, pero mira, comida, estadía, no, porque voy a estar con mi familia, me voy a estar feliz. ¿Qué hacen? Buscan hospedajes, ¿no? En donde emitan facturas de favor y obviamente simplemente se paga un porcentaje de la factura, ¿no? Y esto es un modus operandi de verdad que es triste verlo, ¿no? Eh, entonces, claro, tú entregas esta información, entregas, por ejemplo, las facturas de los hoteles donde supuestamente te quedaste, y en algunos casos, cuando el empleador sospecha, hace la investigación, porque por norma del MINCETUR, los hospedajes tienen que tener un registro especial donde cada uno, bueno, todos nos hemos hospedado alguna vez en un hotel, ¿no? Entonces dice tu nombre, la hora de ingreso, la hora de salida y todo eso. Entonces el empleador descubre que tú dijiste que estuviste hospedado 15 días y ni pisaste el hospedaje, ¿no? Entonces si no pisaste el hospedaje, ¿cómo es que te emitieron esa factura? Y claro, la factura sustenta el gasto y significa que el trabajador se queda con el dinero. Es un acto deshonesto, es brindar información falsa y obviamente justifica el despido tal cual sucedió en este caso. Exacto, definitivamente. Sí, sí recuerdo bastante, bastante ese caso que sí fue una investigación bastante interesante también de parte de la empresa.
Y claro, evidentemente es un hecho bastante grave, pues, presentar ese tipo de información, facturas, comprobantes de pago por servicios que nunca se realizaron, ¿no? Con la finalidad solo de quedarte el dinero. Bueno, esto recordemos, Elías, que hubo un famoso congresista, ¿no? Que tenía esta capacidad, ¿no? De consumir una cantidad inusual, inusitada, ¿no? De pollo, ¿no? O sea, 100 pollos comía en el almuerzo, entonces seguramente, ¿no? Por ahí viene un poco también, algunos trabajadores parece que han copiado este modus operandi, este señor congresista, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. A ver, vamos avanzando porque ya estamos sobre la hora y tenemos aquí, esto fue un pronunciamiento similar a uno que ya hemos comentado hace poco, y es la casación 19-125 del 2016, La Libertad, y es un trabajador que presenta un descanso médico, nuevamente los descansos médicos. Creo que deberíamos hacer un especial de descansos médicos ya en los siguientes eventos porque en realidad es algo particular, ¿no? Descansos médicos o, descansos, o los certificados psicológicos que presentan procesos judiciales, por ejemplo, también, que terminan siendo bastante llamativos. Pero bueno, un trabajador que presenta un descanso médico diciendo, oye, tengo dorsolumbalgia, tengo 5 días de descanso médico, no voy a poder ir a trabajar. Y claro, lo que no esperaba el trabajador era que el área de bienestar social iba a ir al domicilio, ¿no? Decir, oye, ¿cómo estás? ¿No? Va una asistente social y no lo encontró. No lo encontró durante el periodo de los 5 días que el trabajador dijo, voy a estar de descanso médico, no puedo venir a trabajar. La asistenta fue 3 días consecutivos, 1, 2 y 3 de marzo, y no lo encontró. No estaba el trabajador, se había fumado. Entonces, lo que se hace es pues pedirle un poco más de información sobre el descanso y el trabajador aquí sí tuvo algunos problemas porque no pudo justificar, ¿no? Porque se le decía, oye, ya, tienes un descanso médico, tu receta médica, ¿no? Los medicamentos que has comprado con motivo de este descanso, no los presentó, ¿no? ¿Dónde están las boletas? Tampoco las presentó. Entonces, lo que hace la empresa es despedirlo. Despedirlo porque la información que tú me habías brindado, este descanso médico, no refleja tu real estado de salud. En consecuencia, esta información que tú me has presentado para faltar 5 días, en realidad es falsa. Y es por ello que yo ejecuto un despido y la corte cuando analiza el caso verifica efectivamente que el trabajador pues no había presentado las boletas de pago, no tenía las recetas médicas, solo tenía el certificado que lo compró pues en la farmacia para poder presentarlo al empleador y tenía la firma de un profesional. Entonces, como no había un sustento del certificado médico, sencillamente consideró que la información presentada era falsa y el despido era justificado. Así tenemos un montón de casos, me parece, ¿no, Dante? Sí, la verdad que ahorita se me han venido varios a la cabeza y de los que hemos participado, ¿no? Me acuerdo mucho uno en la que una trabajadora había sido despedida por presentar un descanso médico que nosotros consideramos que era adulterado. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Bueno, el descanso médico, el certificado médico también era de salud. Claro, esto es más sencillo porque tú puedes pedir la información a de salud para ver si tal o cual persona se atendió o no se atendió. Para mala suerte, Salud sí respondió, ¿no? La solicitud e informó que en verdad esta persona jamás había sido atendida. Entonces, pero vamos, con el desorden de salud podría caber la posibilidad de que hubiese sido atendida y quizás no estuviera en los registros, ¿no? Bueno, de hecho que la empresa desvinculó a esta trabajadora, la despidió por falta grave, y ya en el proceso judicial seguía manteniendo esta posición, esta teoría del caso, ¿no? De que sí, ella sí había ido. Un poco su lógica era que había ido, pero la habían atendido en el pasillo, ¿no? Como la habían visto mal, el médico se había apiadado, ¿no? De ella y la había atendido. Y ahí surgieron varios datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, que quien la atendió supuestamente era un médico intensivista. Entonces, hoy creo que más que antes, ya sabemos quiénes son los médicos intensivistas. Son los médicos que están en las unidades de cuidados intensivos. Un médico de cuidados intensivos no está en emergencia, ¿no? Un primer dato. Un segundo dato. Se interrogó a la demandante y se le preguntó, ¿no? Señor, ¿usted y a qué hora llegó al hospital?
Y dijo, no, yo llegué en la noche. Ah, ya, en la noche. ¿Y cómo fue? Entonces, porque ojo, para mentir uno tiene que construir un relato inexistente. O sea, no está en la memoria. Uno tiene que construir. Y en esta construcción, pues, uno comete errores. Entonces le comienzo a preguntar, no, señora, tal, ¿usted qué hora llegó a tal hora, a tal hora? La cosa es que toda su narrativa es que había sido de la tarde hacia la madrugada, sin darse cuenta que el certificado que ella había presentado decía que había sido atendida a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Obviamente el juez advirtió esta circunstancia y no le dio la razón a la demandante. Y otro caso también en la que tuvimos de un dirigente sindical, en la que ahí fue un poco más acuciosa la empresa porque el trabajador presenta un certificado médico, un descanso médico, pero uno ve un descanso, es como ahora lo de las vacunas, ¿no? Uno ve una receta médica, un certificado médico y dice, acá hay algo que no parece que no cuadra, ¿no? Hizo la investigación, habló con el médico traumatólogo que había sido, y el médico terminó declarando y suscribiendo una declaración jurada ante un notario, etc., que en verdad este certificado lo había expedido porque en la madrugada habían ido a su domicilio a pedirle de favor que suscribiera el descanso médico, que él jamás había atendido al trabajador, que no le había hecho ninguna prueba, pero que simplemente como el trabajador se había ausentado durante 7 días, o sea, ya había cometido el abandono de trabajo, este descanso iba a servirle para que no lo despidieran, ¿no? Y bueno, en el proceso judicial se demostró eso y el trabajador fue desvinculado y se corroboró judicialmente este despido, ¿no? Entonces, claro, se entrega información totalmente falsa al empleador con el ánimo de obtener un beneficio que era que se le paguen los días de trabajo y además evitar la imputación de una falta grave, ¿no? Y esto la verdad que damos clase y hablamos de estos temas, siempre hay alguien que dice, doctor, yo conozco un amigo que da certificados médicos, descansos médicos, y uno escucha estas cosas y dice, pues Dios mío, ¿dónde estamos viviendo, no? O sea, hay que dudar de las áreas de recursos humanos, ¿no? De las empresas deberían tener una especie de perita ahí para que revise todos los descansos médicos de los trabajadores. Creo que eso no es razonable, porque mira dónde estamos llegando, ¿no? O sea, ya dudar de todos los descansos médicos es lamentablemente a lo que nos ha llevado este tipo de conductas inapropiadas, ¿no? Correcto, porque en el fondo estamos dudando incluso de un profesional que da, que pone su sello, su colegiatura, indicando yo sí la atendí, yo sí lo atendí, ¿no? Que es sumamente grave. Yo también recuerdo, bueno, en procesos judiciales hemos tenido varias cosas, ¿no? Que hemos descubierto certificados médicos, certificados psicológicos entregados de favor, ¿no? O que cuando tú preguntas, ni siquiera conocen al médico, para empezar, ¿no? Que ya hoy tuve, no sé, determinada enfermedad y me atendió y acá está el certificado médico y usted conoce al médico tal, no, nunca lo he visto en mi vida, ¿no? O en algunos, no, sí, sí me acuerdo, es primo de mi hermana o primo de mi cuñado. Entonces van saliendo cosas en el proceso judicial que son bastante interesantes en cuanto a la casuística. Y claro, es lamentable que tengamos que llegar a ese punto, ¿no? Porque en principio, si un médico te firma un documento es porque por lo menos te ha hecho alguna evaluación, pero aquí lamentablemente tenemos que dudar ya de todo, ¿no? Porque no existe mucha coherencia a veces en la narrativa. El siguiente caso, me parece que ya lo hemos comentado, ¿no es cierto, Dante? Es una casación 3039-2018 Ancash. Nuevamente un descanso médico, un trabajador que presenta el descanso diciendo que tiene problemas con la ciática, problemas de neuralgia, para no asistir a trabajar, ¿no? Pero curiosamente, por ahí se encuentra pues que el trabajador estaba bailando que iba changó, con varios tragos encima, a pesar de encontrarse en una situación de discapacidad, entre comillas, y bueno, el empleador decide desvincular. Ya cuando la corte analiza el caso, y es lo que recuerdo antes tú me hacías bastante énfasis, es que la corte señala que el trabajador tuvo una participación activa en el evento social, ¿no? Y lo pone entre paréntesis, bebiendo y bailando durante la fiesta, ¿no? Y esto es otro supuesto
bastante evidente información falsa y que supuso también un cambio, porque en algún momento la Corte también, como pasa muchas veces, tuvo un traspié, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso en donde un trabajador había presentado un certificado médico y la empresa lo identifica pues en la manifestación con los demás trabajadores sindicalistas afuera de la empresa. Y dice, oye, ¿esta persona qué hace afuera gritando si tiene supuestamente un descanso médico? Le inicia un procedimiento de despido, lo despide por esto, el caso llega a la Corte Suprema y la Corte dice, un momento, el certificado no dice que guarde reposo absoluto. Y como no dice que guarde reposo absoluto, bueno, pues puede no ir a trabajar, pero sí puede ejercer su libertad sindical afuera con los demás trabajadores participando en la huelga. Y te doy un momento, pero si es que no puede lo uno, tampoco puede lo otro, porque sencillamente es que no puede moverse, porque tiene un certificado de que dice que tiene que descansar. Pero no, ellos se pusieron muy rigurosos diciendo que el certificado tiene que decir reposo absoluto. Pero en este caso la Corte cambia totalmente el criterio. ¿Y cambia por qué? Porque cuando nosotros registramos el antecedente de este caso, vamos a verificar que en la sentencia de primera instancia, el juez sigue la posición que la Corte Suprema había señalado anteriormente. El tema de que en el descanso no se dice reposo absoluto. Pero ya la sala, cuando revoca el pronunciamiento de primera instancia, le dice, un momento, aquí más allá de si hay reposo o no, el descanso médico es un documento que justifica la inasistencia por problemas de salud. Si tienes problemas de salud, pues lo esencial, lo razonable, es que tienes que guardar descanso, ¿no? Como su nombre mismo lo indica. Y lo que hace la Corte Suprema es ratificar ese pronunciamiento de segunda instancia y cambiar su criterio. Ya no, hoy por hoy, ya no se exige que en los certificados digan reposo absoluto para que el trabajador no vaya a trabajar. Basta con que exista un certificado médico que se presuma que justamente por eso no puede moverse y es por eso válido que las áreas de asistencia social o las áreas de recursos humanos puedan hacer las visitas domiciliarias para ver cómo es el trabajador y verificar de una manera u otra la validez o la veracidad de la información que nos está proporcionando. Este pronunciamiento es importante en ese sentido, ¿no? Porque la Corte rectifica un desliz y fortalece el tema de, oye, por lo menos esta información del certificado médico es verdad y tienes que cumplir pues con el descanso y si la empresa va a verificar a tu casa, tienes que estar allí, no puedes estar en otro sitio. A menos que tú justifiques pues que justo a esa hora que llegó la asistente social, yo estaba en mi cita médica, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, son parámetros que hoy la Corte varía y me parece que va para bien por ese lado, ¿no es cierto, Dante? ¿Sabes dónde puede estar la explicación, Elías? Ahorita que he pensado unos segundos. Lo que pasa es que el ser humano, o sea, es que hay dos maneras de razonar, ¿no? Uno es intuitivo y el otro es analítico. O sea, el cerebro, quienes han escrito sobre esto, explican que el ser humano razona o intuitivamente o analíticamente, ¿ok? Entonces, el razonamiento intuitivo es el más natural, el espontáneo, el que, no sé, ves un charco de color rojo y dices es sangre. Es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Y no analizas si podría ser sangre de qué, y piensas inmediatamente sangre de humano, no piensas que de repente era una gallina, o puede ser témpera, o puede ser mil cosas, ¿no? No, es intuitivo. El analítico no, el analítico utiliza la razón, la lógica, las inferencias válidas. Yo creo que lo que ha hecho la Corte es, en el último caso que tú nos comentas, analizar intuitivamente. Y el anterior, también intuitivamente. ¿Por qué? Porque parecería ser, en ninguno de los dos hay un análisis analítico, ojo, o sea, ¿sabes por qué? Porque este caso, donde ves al trabajador bailando y bebiendo, y que supuestamente estaba de descanso médico, sí suena en el interior, uno lo interioriza como un acto totalmente indebido, un acto contradictorio frente al descanso. Pero en el otro caso, lo que hace la Corte seguramente es decir, sí, estaba enfermo, pero estaba defendiendo sus derechos laborales, ¿no? Cuando en realidad el razonamiento es errado, porque si lo que se está reprochando es que debes descansar,
debes descansar, sea que estés comiendo, bailando y saltando como el último trabajador, o que estés afuera de una protesta. En ambos casos, tienes que descansar. Entonces, hay un problema ahí de inferencia y creo que la justificación está en que, lamentablemente para mí, lo que se ha hecho es, en ambos casos, razonar intuitivamente. Suena mejor, suena más justo, ¿no? Despedir a un trabajador que con descanso estaba y bailando y gozando de la vida se encontraba, a despedir a un trabajador que estaba con descanso, pero que luchaba por sus derechos laborales. Entonces ahí está, es la emoción, el emotio, ¿no? Lo que ha ganado acá y no la razón, ¿no? El sentir de la corte. El sentir de la corte. Y finalmente la sentencia es eso, ¿no? Es sentir, es qué es lo que tú sientes de un caso. Pero cuidado, porque cuando analizamos las premisas que realmente te han llevado a ese razonamiento, vemos que lo que has hecho es fallar bajo un criterio incorrecto, ¿no? Subjetivo, es cierto, es cierto. Y claro, sobre el tema de valoración probatoria, pues he escrito bastante, incluso se proponen estándares de prueba un poco más elevados para determinados casos, por ejemplo, para los casos penales, pero es cierto, ¿no? O sea, lo que tenemos de alguna forma es que darle un poco más de protagonismo a la prueba, más allá que de las sensaciones que puede generar un caso para un magistrado, ¿no? Lamentablemente, como tú bien dices aquí, cuando hace mucho énfasis la Corte en ello, pues refleja que hay un tema más subjetivo que objetivo, porque finalmente en ambos casos el hecho estaba, ¿no? Justificación para no ir a trabajar y se descubre que en realidad esa justificación, el descanso médico, no era cierto. Pero claro, la respuesta es totalmente distinta según qué es lo que está haciendo, ¿no? Como tú bien dices, suena mejor proteger a un trabajador que deja su descanso médico para defender sus derechos que defender a un trabajador que deja su descanso médico para irse a bailar. Evidentemente suena mucho mejor a ese tema de protección, pero creo que en todo caso lo que deberíamos enfocarnos o buscar que la Corte enfoque es el tema del razonamiento probatorio, ¿no? Ser un poco más objetivo, más allá de qué es lo que estaba haciendo. Pero bueno, hay pronunciamientos en realidad que se quedaron en el tintero, Dante, antes de generar esta pequeña presentación que hemos generado en esta oportunidad, pero es lo que tenemos por esta oportunidad, ¿no? Como tú siempre sabes, se nos ha quedado corto, ya vamos cerca de una hora, se nos ha quedado corto el tiempo para variar, y ahora corresponde pues que tú nos indiques cuál será el tema de la siguiente semana. Bueno, ya no vamos a hablar de despidos, de esta cosa, ¿no? Llamada despido, ¿no? Por un tiempo, al menos por una semana, porque vamos a hablar de un tema también interesante, que es el tratamiento jurisprudencial de los conceptos no remunerativos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de los viáticos, del transporte, de la movilidad, de la gratificación extraordinaria que tantas sentencias ha generado, del bono por cierre de pliego, de la bonificación por educación. Por ejemplo, la bonificación por educación se podría otorgar a un hijo afín, ¿no? O sea, para quienes no están familiarizados, el hijo afín sería el hijo producto de una relación previa de tu actual pareja, ¿no? Es una familia ensamblada. Entonces, oye, ¿y cómo hacemos? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? ¿Cómo va el tema? Eso es un poco lo que queremos conversar, porque es un tema poco analizado en la academia, pero en la jurisprudencia es muy rico, ¿no? Hay muchísimos pronunciamientos del Poder Judicial sobre estos temas y creería yo que también amerita una modificación normativa porque hoy más que nunca dar incrementos de remuneración que tienen impacto en los demás beneficios va a ser un poco difícil. Creería que habría que flexibilizar, por ejemplo, lo de las gratificaciones extraordinarias para hacerlas muchísimo más flexibles. Pero vamos a navegar la otra semana por el mar de los conceptos no remunerativos, ¿no? Es correcto, es correcto. Va a ser un tema bastante interesante porque por lo general, evidentemente los conceptos no remunerativos no tienen esta incidencia dentro de los beneficios económicos y claro, una persona que de repente está iniciando dice, oye, la ley dice que estos conceptos no tienen incidencia en beneficios, ya, coloquemos pues el 80% de la remuneración en esos conceptos.
Ya, eso, craso error, pues, ¿no? Craso error porque vienen unas demandas que es como un juego de dominó, que pierdes la primera y pierdes las demás y tu planilla pues termina pesando un montón, ¿no? Y todo Correcto, esto que correcto. quisiste ahorrarte, terminas perdiéndolo pues en demasía, ¿no? Entonces, claro, es importante ver porque la ley puede decir, es un no remunerativo, pero finalmente quien va a determinar cuándo se naturaliza o cuándo está bien utilizado este concepto va a ser justamente el Poder Judicial. Y a partir de ello es que vamos a analizar en la siguiente semana cuándo estamos frente a un uso correcto de un concepto no remunerativo y cuándo estamos cayendo en desnaturalización, que es un concepto tan utilizado en el tema de derecho del trabajo. Pero bueno, va a ser un tema bastante interesante. Quizá nos tome más de una sesión, pero vamos a tratar de condensarla en una sola. Pero bueno, están todos invitados para la siguiente semana en ese estado laboral para conversar sobre los conceptos no remunerativos y su tratamiento judicial. Eso es todo en esta oportunidad. Dante, muchísimas gracias por tu participación nuevamente en este evento y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias, Elías. Cuídense mucho y cuídate mucho también. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos.